Bueno, José Luis, yo, leyendo también tu columna, ¿para qué sirve dar malas noticias? Me llamó mucho la atención una frase, ¿no? Donde decías, la epidemia ha pillado al mundo entero con los niveles bajos de multilateralidad y subido el nacionalismo. Aquí, además, el virus llega en pleno auge autoritario y de regreso al militar. Entonces, me preguntaba qué está pasando en Centroamérica, en El Salvador. Centroamérica, sabes que desde los 90 está tratando de levantar a sus diferentes ritmos sistemas democráticos, pero lo cierto es que estamos en años de gravísimos retrocesos en ese sentido. El Salvador era el país con una institucionalidad más sólida, mientras el resto de la región, sobre todo la parte norte de la región, veía cómo sus sistemas o la construcción de sus sistemas democráticos se descomponía. La llegada de Nayib Bukele vino acompañada de mucha esperanza. Sin embargo, Nayib Bukele ha demostrado muy rápido tener pues unas ansias de control absoluto del poder y está aprovechando la cuarentena, el contexto de emergencia y las legislaciones especiales, la legislación especial que se ha aprobado para poder enfrentar a la COVID, para hacer un uso desmedido de la fuerza. Tenemos ahora mismo un presidente que tuitea órdenes y la Fuerza Armada y la policía, sin que haya ni siquiera un documento legal de por medio, las cumple. Las imágenes que se están viendo son las del fiscal general de la República, que está investigando la posible ilegalidad, yo diría probable ilegalidad, de un cerco militar que se impuso este pasado fin de semana en uno de los municipios costeros, en La Libertad. En La Libertad lo que ordenó es un cerco de más de 48 horas en los que prohibió a cualquier persona salir a la calle, y es algo que ordenó una tarde y se puso en vigor esa misma noche. Hay una gestión bastante autoritaria de esta situación en muchos países. ¿Cuáles son los riesgos para la democracia? En el caso de Centroamérica, la tolerancia internacional y la debilidad de los organismos multilaterales, Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, organismos similares, incluso la misma Unión Europea, a la hora de ejercer presión política contra sistemas que claramente son autoritarios y que están cometiendo abusos, es algo que se está poniendo en evidencia de manera clarísima en la última década. Claro, en ese contexto, la necesidad de una respuesta de emergencia centralizada a la epidemia lo que hace es legitimar a estos gobiernos. Creo que la debilidad, por ejemplo, que está demostrando la Organización Mundial de la Salud, justo en el momento en el que homologar estrategias sería más importante y cuando su protagonismo debería ser mayor, creo que es un triste símbolo de los tiempos que vivimos. Cada Estado está respondiendo de manera aislada a un problema que es el más global de los que hemos tenido. Sobre todo me parece que en términos de arbitrariedades y abusos hubo ya unos cuantos. O sea, me llamó mucho la atención el caso de un chico con 19 años que fue disparado por la policía. La versión del chico, de hecho, es que los policías le pidieron lo que coloquialmente se conoce como mordida, es decir, un soborno para no detenerle. Y cuando él se negó a pagar, porque alegó que él iba a hacer la compra de alimentos, le dispararon 2 veces en las piernas. La policía inicialmente dijo que había sido un accidente. Luego, ante la presión ciudadana, han tenido que abrir una investigación. En el caso de La Libertad, uno podría decir, bueno, también hemos visto en Italia, en España, en otros lugares del mundo, apoyo militar para reforzar el confinamiento. Y es cierto, lo que ocurre es que la gran diferencia es que las razones, cuando se supone que son sanitarias, vienen acompañadas de acciones de control epidémico. En este caso, en La Libertad, no hubo ni una sola prueba de contagio. Simple y llanamente se está convirtiendo el encierro en un castigo a quien no cumple
las órdenes, pero no hay ninguna acción médica, no hay ninguna acción sanitaria. Con respecto a la cuestión sanitaria, ¿qué se espera que no ocurra o que está ocurriendo ya en ese momento? En general, en la parte norte de Centroamérica no se están detectando demasiados casos, probablemente porque tampoco ha habido enorme capacidad para hacer pruebas, aunque ahora mismo El Salvador en estos últimos 2 días ha alcanzado un ritmo de 1.000 pruebas diarias, lo cual en un país pequeño no es una cifra despreciable, por lo que El Salvador tiene 6.700.000 habitantes aproximadamente. Hay como cierta sensación de que la situación más complicada todavía no ha llegado. Una de las preguntas es cuánto va a tener que durar esta situación, y 2, además, el impacto que van a tener sobre todo en la gente que tiene menos posibilidades económicas. Por encima del 60% de los salvadoreños no tiene un trabajo fijo. Más del 30% de la población en este departamento no tiene una refrigeradora en casa. Entonces, evidentemente no puede conservar alimentos perecederos. Eso hace que haya mucha gente que depende del día a día, depende de la necesidad de cada día salir a conseguir dinero para alimentarse o alimentar a su familia. Mira, hay muchos centroamericanos que han intentado migrarse a Estados Unidos y han sido o están detenidos. ¿Cuáles riesgos ves para las personas que están ahora en las cárceles de Estados Unidos? Entonces, la población migrante siempre ha estado desatendida. En estos momentos lo está más que nunca. Estados Unidos sigue deportando a mexicanos y a centroamericanos, tanto a Guatemala y El Salvador como a México. Nos estamos encontrando con grupos numerosos de personas hondureñas, por ejemplo, que son deportadas por Estados Unidos a México y que emprenden el camino de regreso a Honduras después de ser deportados por vía terrestre, y se encuentran con que no pueden llegar a su país. Y no pueden físicamente llegar a su país porque las fronteras de Guatemala están cerradas. Incluso personas que tienen residencia legal en Estados Unidos tienen miedo. Tienen miedo de revelar su condición clínica, o que incluso puedan perder la condición de residencia o el estatus migratorio que tienen en estos momentos, porque esas son las señales que ha enviado el gobierno actual. En este momento hay mucha gente que desde Centroamérica sigue migrando, ¿o no? La migración no va a cesar. Lo que sucede es que cruzar las fronteras ahora es más difícil que nunca. Todas las señales que tenemos, lo que sabemos de los albergues, de la situación que se vive, es que los flujos se han frenado. Este espíritu de estado policial que se está generando en la mayoría de naciones, ¿no?, para controlar la epidemia, hace que migrar se vuelva mucho más complicado. Pero yo no tengo duda de que eso no solo va a volver en el momento en el que se empiece a recuperar la normalidad, sino que probablemente se multiplicará, porque otra de las preguntas va a ser la velocidad de recuperación económica en los diferentes países, porque la economía va a quedar dañada en todos los espacios, en todos los lugares, pero claramente la velocidad de recuperación yo creo que va a ser más complicada en países como El Salvador, Honduras o Guatemala.